Bueno, a ver, pensemos por un momento en un coche que va por la autovía a, no sé, 120 kilómetros por hora. Y de repente se enciende la luz roja de fallo del motor en el salpicadero. Lo normal ahí sería ir al taller directo, claro. Exacto. Pero en lugar de eso, la reacción es coger un trozo de cinta aislante negra, pegarlo sobre la luz para dejar de verla y seguir acelerando. Como el destello desaparece, pues el problema está resuelto, o eso parece. Madre mía, es una analogía brutal y tristemente muy cierta en este caso. Pues por increíble que parezca, esa cinta aislante representa exactamente la mentalidad que hemos aplicado durante siglos a uno de los comportamientos más incomprendidos del mundo ecuestre. Hablamos de la aerofagia. Y hoy nuestra misión en este análisis profundo es arrancar esa cinta de un tirón. Y mirar directamente al motor de la cuestión, que bueno, es un motor fascinante pero que está completamente averiado. Totalmente, pero antes de meternos de lleno, para quienes nos escuchan y a lo mejor no lo visualizan bien, ¿qué es exactamente la aerofagia? Lo que en la literatura anglosajona llaman creep biting. Pues a ver, es un comportamiento muy específico. El caballo se acerca a un objeto fijo de su entorno, como la puerta de la cuadra o el borde del comedero, lo muerde, fijando los incisivos superiores y tira de su peso hacia atrás. Arqueando el cuello de esa forma tan característica, ¿verdad? Eso es. Arquea el cuello y contrae violentamente los músculos ventrales. Esto fuerza la entrada de aire en el esófago, lo que produce un gruñido o un chasquido que es muy peculiar. Y claro, históricamente, y esto me parece alucinante leyendo las fuentes, a esto se le ha colgado la etiqueta de vicio de cuadra, como si fuera un niño portándose mal. Se consideraba un defecto de carácter, un acto de rebeldía o puro aburrimiento. Sí, o la clásica teoría de que era por imitación. Ya sabes, la idea de que si pones a un caballo con aerofagia junto a uno sano, el sano se contagia visualmente, como si fuera una rabieta infantil. Ya, un mito clásico. Pero hoy vamos a desgranar esto a fondo. Porque la investigación científica reciente, impulsada sobre todo por el trabajo pionero de la investigadora Angelina Nice en su proyecto Comprende tu caballo, nos dice otra cosa. La aerofagia no es un mal hábito. Para nada. Es un complejo mecanismo neurológico de afrontamiento. O sea, el caballo está sufriendo un estrés crónico devastador y usa esto para sobrevivir, aunque trágicamente se transforma en una adicción severa. Cada llega a ese extremo, hay que mirar su cuerpo. Porque la analogía correcta no es un niño portándose mal. Es el equivalente a una persona que se muerde las uñas hasta sangrar por ansiedad o que come compulsivamente. Exacto, es una válvula de escape. Y mira, la ciencia demuestra que esa válvula funciona. Hay estudios etológicos buenísimos basados en pruebas de estimulación con ACTH. Espera, la ACTH es la hormona adrenocorticotropina sintética, ¿no? La del estrés. Sí, la misma. En la naturaleza, el cerebro libera esta hormona cuando hay una amenaza de muerte y dispara los niveles de cortisol para que el caballo huya. Pues los investigadores inyectaron esto directamente en sangre para simular un pánico extremo en un entorno controlado. Ostras. O sea, provocaron un secuestro total del sistema nervioso a propósito. Literalmente. Y lo hicieron tanto en caballos sanos como en caballos con aerofagia. Durante ese pico masivo de estrés, a los de la aerofagia les dejaron morder la madera y tragar aire. ¿Y qué pasó con los niveles de cortisol de esos caballos? Imagino que estarían por las nubes. Pues aquí está la sorpresa. Al medir la frecuencia cardíaca y tomar muestras de saliva, los datos fueron concluyentes. El acto de tragar aire lograba reducir activamente su cortisol y bajar sus pulsaciones muchísimo más rápido en comparación con los que no lo hacían. ¡Wow! O sea que la mecánica del movimiento les funciona como un ansiolítico natural. Realmente les calma. Totalmente. Biológicamente es una estrategia de afrontamiento proactiva. Como el caballo vive en cautividad y no puede huir kilómetros para relajarse, inventa una herramienta física repetitiva para forzar a su sistema parasimpático a frenar. Y sabiendo esto, me surge una duda enorme. Si la fisiología demuestra que este comportamiento les salva del colapso, ¿por qué la respuesta estándar en la hípica ha sido ponerles collares de ahogo súper apretados para que les duela al intentarlo? O someterlos a la cirugía de Forcell, que es todavía peor. Es la cinta aislante de tu ejemplo llevada al extremo. Cortan y extirpan músculos y nervios del cuello para inutilizar mecánicamente la capacidad del caballo para flexionarlo. Es escalofriante. De verdad, mutilas la anatomía para silenciar el síntoma. Pero claro, si bloqueas físicamente la aerofagia y no eliminas el estrés, ¿qué pasa dentro del animal? Un caos fisiológico absoluto.
Los estudios de variabilidad de la frecuencia cardíaca muestran que, al bloquear su estrategia de afrontamiento, el sistema nervioso simpático se dispara y se queda ahí, bloqueado. Quedan atrapados en un pánico sordo y constante. Porque el caballo ya no estropea la madera de la puerta. Aquí es donde la visión de Angelina me parece clave. Ella siempre ha defendido que suprimir el síntoma no cura el trauma, solo hace que el sistema implosione por dentro. Absolutamente. Y fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante, porque a nivel del cerebro, la cosa es aún más compleja. Si esto les alivia temporalmente, ¿por qué no pueden parar? ¿Por qué se convierte en un bucle incontrolable? Claro, esa es la pregunta del millón. Si ya te has calmado, ¿por qué seguir haciéndolo 1000 veces al día? Porque ocurre un secuestro neurobiológico. Para sobrevivir a un estrés tan intenso, el organismo empieza a segregar beta-endorfinas a lo bestia, que son potentes analgésicos naturales, y esto altera los ganglios basales del cerebro. Los ganglios basales, a ver si no me equivoco, esta es la zona que gestiona los hábitos y cómo procesamos las recompensas, ¿verdad? Correcto. Los neurocientíficos descubrieron que el cerebro sufre una neuroadaptación física. Se produce un aumento masivo de los receptores de dopamina, los de 1 y de 2, concretamente en el núcleo accumbens. Déjame usar una analogía para esto. Si imaginamos que la dopamina es una multitud gigante buscando entrar a un estadio de fútbol, los receptores de 1 y de 2 son las puertas. El estrés crónico hace que se abran demasiadas puertas. Y ahora el cerebro espera que haya dopamina de sobra para llenarlas, claro. Exacto. El cerebro exige esa multitud de dopamina todo el tiempo. Y si no llega, entra en crisis. Está literalmente hambriento de química. Es una analogía perfecta. Además de esto, se alteran los receptores opioides mu y delta en el cuerpo estriado. En resumen, hay dos vías de comunicación que se desregulan, la vía mesoaccumbens y la vía nigroestriadal. Espera, la vía nigroestriadal, ¿qué función tiene esa vía en todo este lío? Es básicamente la autopista del cerebro para los hábitos motores. Al inundarse de dopamina, el acto de morder y tragar aire deja de ser voluntario. El circuito motor se vuelve completamente compulsivo. Ostras. Esto conecta de lleno con lo que dice Angelina. Ella describe cómo el estrés excava una especie de supervía dopaminérgica en la cabeza del caballo. Lo descubren por accidente y se quedan enganchados. Enganchados en el sentido más médico de la palabra. Los escáneres cerebrales de estos caballos son idénticos a los de humanos adictos a drogas duras, como las anfetaminas o la cocaína. Madre mía, qué fuerte. Es un circuito cerrado de automedicación pura. Literalmente. Por eso los collares son doblemente crueles. Es como atarle las manos en la espalda a un adicto en pleno síndrome de abstinencia químico, sin bajar su ansiedad. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel cognitivo? Porque un cerebro tan reconfigurado procesará el mundo diferente. ¿De ahí viene ese estigma de que los caballos con aerofagia son más torpes o menos inteligentes? No. Sí, es un prejuicio súper común. Pero lo fascinante de esto es que los datos demuestran que no son cognitivamente deficientes para nada. Simplemente cambian su forma de aprender. ¿Cómo? Pasan a utilizar otro sistema. Pasan de un aprendizaje espacial, que es dirigido a un objetivo, a un aprendizaje de respuesta, que está basado en automatismos y hábitos. Tienen mucha menos flexibilidad cognitiva. Vamos a desglosar eso. En un aprendizaje normal, el caballo pensaría, si voy a la derecha, está el comedero, porque conozco el mapa. Pero con el otro aprendizaje piensa, mi hábito es girar siempre a la derecha, da igual si han movido el comedero. Exactamente. Les cuesta muchísimo desaprender un hábito. Y esto se ve clarísimo en los estudios con pruebas de extinción de memoria. Uy, a ver, ¿en qué consiste una prueba de extinción de memoria para un caballo? Imagina que le enseñas a un caballo que, si toca un panel luminoso, recibe comida. Lo aprenden rápido. Pero luego cambias la regla. Tocar el panel ya no hace nada. Vale, un caballo sano supongo que se adapta, ignora el panel y busca la comida por otra parte. Eso es. Pero los caballos con aerofagia se atascan. Siguen tocando el panel una y otra vez, incapaces de abandonar la regla antigua. ¡Qué frustrante tiene que ser! Y esto ocurre por esa alteración en el cerebro, imagino. Por la disminución de receptores en el estriado dorsomedial, ¿sí? Su cerebro se aferra a patrones repetitivos porque cualquier cambio es imprevisible, y la imprevisibilidad les genera picos de estrés insoportables. Sacrifican la flexibilidad mental a cambio de un blindaje emocional. Es trágico. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado mucho de la cabeza. Y hay un hallazgo clínico que me dejó sin palabras porque esto baja directamente al estómago, el famoso eje intestino-cerebro.
Uf, es que esa es una de las áreas más revolucionarias ahora mismo. Los científicos analizaron muestras fecales de estos caballos y vieron que su microbioma intestinal está completamente desequilibrado. Tienen una flora intestinal muy distinta, ¿no? Radicalmente distinta. Tienen una disminución drástica de bacterias saludables, como las bacteroidales, y un aumento alarmante de familias como Bacillota y Clostridia. Para los que no somos biólogos, tener el intestino lleno de Clostridia suena a problemas. ¿Qué implica exactamente? Implica un estado de disbiosis severo y muchísima inflamación sistémica. La pared intestinal se vuelve permeable y altera la comunicación química que el intestino envía al cerebro a través del nervio vago. Claro, el intestino funcionando literalmente como un segundo cerebro. Y aquí es donde entra en juego la grelina, ¿verdad? Exactamente. Las analíticas muestran que los caballos con aerofagia tienen niveles crónicamente altos de grelina en sangre. Pero, a ver, la grelina es la hormona del hambre, la que nos hace rugir la tripa, que pintan una adicción por estrés. Pues resulta que no solo regula el hambre. Cuando se produce en exceso por la inflamación, cruza la barrera del cerebro y estimula directamente la amígdala y las vías dopaminérgicas. O sea, actúa como una sirena de alarma química que dispara la ansiedad a tope. Tal cual. Imagina un intestino destruido gritándole pánico al cerebro todo el rato. Y el cerebro, que ya tiene esa supervía dopaminérgica formada, responde con lo único que sabe hacer: morder y tragar aire para liberar endorfinas y apagar el fuego. Es un círculo vicioso de manual. El estrés rompe el intestino produce hormonas de pánico y el cerebro fuerza el bucle de automedicación. Viendo este panorama, queda claro que un collar de ahogo es una broma de mal gusto. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, la ciencia médica ha intentado tratar esto desde el cerebro usando psicofármacos. Por ejemplo, inyectando antagonistas narcóticos como la naloxona. Que es lo que usan en urgencias humanas para la sobredosis de heroína, bloqueando los receptores de golpe, ¿no? Exacto. O administrando dosis altas de CBD para modular los receptores en los ganglios basales. E intentan cortar el suministro eléctrico químico de la adicción. Y funciona. Porque suena a solución mágica. Funciona en el momento. Logra una reducción inmediata del comportamiento. Pero en cuanto quitas el fármaco, la aerofagia vuelve igual de fuerte. Claro, porque estás apagando la alarma de incendios del cerebro, pero las llamas siguen en el intestino. El exceso de grelina sigue ahí. Eso es. Los psicofármacos ignoran la raíz física del bucle. Si el microbioma sigue destruido, el cerebro siempre intentará volver a la adicción. Así que la verdadera sanación tiene que empezar por el comedero. Hay que intervenir nutricionalmente para reparar ese intestino y silenciar a la grelina. Y aquí es donde el trabajo de la experta Angelina se vuelve absolutamente indispensable. Sin duda. En su proyecto Comprende tu caballo, ha logrado conectar esta neurobiología tan fría con la rehabilitación real a pie de cuadra. Ha entendido que esto requiere una reconstrucción metabólica completa. Es una maravilla. Sin embargo, por respeto a la complejidad del tratamiento, no vamos a dar aquí dietas genéricas ni listas de ingredientes rápidos, porque reducir esto a 2 consejos al vuelo sería súper irresponsable. Sería, una vez más, poner una tirita donde se necesita una cirugía celular y nutricional de precisión. Exacto. Pero para quienes quieran verdaderamente pasar a la acción, la estrategia exacta, el paso a paso para curar esta adicción a través de la alimentación está en el nuevo libro de Angelina. Os lo aseguro, es lectura obligatoria. Totalmente. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante. Hemos diseccionado un comportamiento que durante siglos la sociedad etiquetó como vicio o debilidad moral en un animal. Y resulta que es una adaptación trágica para sobrevivir a un estrés insoportable. Exacto. Entonces, ¿cuántos comportamientos en nuestra propia sociedad etiquetamos rápidamente como malos hábitos o fallos de carácter? Y a lo mejor son solo cerebros sobrecargados intentando regular su propia química en un mundo que les supera. Me parece una reflexión final increíble. Es una invitación a mirar las adicciones y el estrés, tanto en animales como en nosotros, con mucha más empatía. Al final, sea cual sea la especie, la solución nunca será poner cinta aislante sobre la luz de emergencia, sino tener el valor de abrir el capó y arreglar el motor.